¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comenzamos nuestro programa de la COFA, Confederación Farmacéutica Argentina. Algunos de los temas que vamos a desarrollar en el programa de hoy, vamos a hablar de diarrea estival, vamos a hablar también de golpe de calor y otro tema importante, el botiquín, ¿qué elementos debe tener? Vamos entonces a comenzar de esta manera. Muy bien, y comenzamos a desarrollar los temas con el farmacéutico José Ruggieri y vamos a hablar de un tema que es el botiquín. No necesariamente el verano, pero ya que estamos en verano, hablemos del verano. ¿Qué debe contener un botiquín de verano? ¿Cómo estás, Tete? ¿Qué tal? Bien. Primero tenemos que tener seleccionamos un envase que puede ser madera, cartón o plástico, que sea cómodo, transportable, y algo importante es que la apertura sea fácil. Eso pensé, vos sabés que yo pensé en la apertura fácil, claro, porque en el momento corres y decís no puedo sacar. Exacto. Claro. Parece una cosa muy sencilla, pero no es así. Cuando vos tenés o una llave puesta o necesitas, eso ya atenta contra la rapidez. Contra la rapidez, exacto. Debe estar colocado en un lugar que todos los habitantes de la casa lo sepan, y el reparo de los chicos, alejado de los chicos. Este botiquín lo debemos revisar en forma periódica, ver qué pasa con los materiales que están dentro, ya sean los materiales de curación. Bueno, porque también, claro, hay vencimientos, todo eso, por supuesto. Exactamente. Ver qué es lo que hemos utilizado y reponerlo. Los medicamentos, tener la precaución de que no estén vencidos. Y una cosa importante es que la conservación de este botiquín debe ser en un lugar que sea fresco de la casa, limpio, y que en lo posible que no esté frente a lugares de excesivo calor, como la cocina. Claro. O del baño, como mucha humedad. Exactamente. También. Esas dos son las condiciones. En general, viste que la gente tiende a poner toda la medicación en el baño. Porque históricamente esto era así y esto no se conocía, pero digamos, la alta temperatura y la humedad atenta contra la estabilidad de los medicamentos. De ahí el cuidado que tenemos que tener de no almacenarlos en esos lugares. Algo importante a tener en cuenta también que en ese botiquín podemos poner los números de emergencia que tenemos. También, ¿cierto? Claro. Esto es importante. Muy. Puede ser el 107, que es una línea gratuita de la Servicio de Emergencia Nacional, y los teléfonos del médico, el médico pediatra, el odontólogo, bueno, digamos, a quién recurrir en esa situación de emergencia para resolverlo lo antes posible. Vos me preguntabas qué debe contener ese botiquín. Ese botiquín tiene que tener dos pilares fundamentales. Un pilar es elementos para curación y otro el de medicamentos. Dentro de los elementos para curación tenemos que tener elementos que nos permitan detener hemorragia, limpiar la piel, cubrir heridas y quemaduras. Gasa, entonces. Entre otros, gasa. Y también tener desinfectantes y antisépticos. Claro. Entonces ahora vamos a ver cuáles son esos elementos que tenemos que tener. Un termómetro, un bajalengua, una pinza de depilar, una tijera. Esa tijera debe tener las características de que los brazos de la tijera deben ser delgados y la punta redondeada. Claro. Y el tamaño ideal de la gasa es de 10 centímetros por 10 centímetros. Vienen en sobres, esos sobres están estériles. Hay que tener la precaución de utilizar una y reservar las otras. Apósitos, adhesivos, gasa furacinada, que la gasa furacinada es una gasa que está estéril, pero además tiene furacin, ¿para qué? Para el tratamiento de las quemaduras. ¿Alcohol? Alcohol lo vamos a tener, pero el alcohol es restringido el uso. En cuanto a que vamos a utilizar alcohol para limpiar siempre y cuando la piel esté sana. Si hay herida, jamás poner alcohol. Otro elemento a utilizar es el agua oxigenada de 10 volúmenes. Esto sí vos lo podés poner en una piel que esté quemada, en una piel que esté con heridas. Pero no quiero pasar por alto esto. En las quemaduras es fundamental desterrar el uso de aceites, cremas y pomadas. Agua. Lo que tenemos que hacer es bajar la temperatura de la zona que está quemada. Y esa disminución de la temperatura la logramos con agua. De a poco ir poniendo para que eso se vaya enfriando y evitar a que se siga destruyendo parte de la piel, ¿no?
Entre los medicamentos más comunes a Sí. utilizar y poner en un botiquín, esos medicamentos deben estar en sus envases originales, con destacada la dosis y para qué se usa, cosa que en la emergencia no dudemos. No haya de que- vacilaciones y Claro, dudas, claro. a ver qué hacemos. Entonces, Claro, tenemos se que actúa. tener analgésicos Sí. y para bajar la fiebre. Perfecto. Que sean de venta libre. Tenemos que tener gotas para los dolores de oído y antiinflamatorias. Gotas y jarabes para las alergias leves, para las picaduras de insectos, Sí, antihistamínicos, claro. repelentes para insectos. Y acá estamos en la época de verano. Sí. Y también en la época de verano el factor de protección solar. Gracias por los consejos para el buen botiquín. Bueno, nos vamos ahora con la farmacéutica Ana Clara Shinka. La otitis es una inflamación de cualquier sección del oído, ya sea del oído medio, en el caso de las otitis medias, o del conducto auditivo externo, que es el caso de las otitis externas, y esta inflamación es causada mayoritariamente por infecciones. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, para darnos cuenta que un bebé tiene otitis? Hay síntomas inespecíficos como la fiebre y los vómitos que se pueden dar en otitis, pero hay que prestar atención a que si el niño se toca o se rasca mucho el oído, obviamente si hay evidente secreción en el oído, eso nos da una pauta casi inequívoca de que el niño está sufriendo una otitis. En niños más grandes, esporádicamente, no es muy común, pero a veces se producen sorderas temporarias y eso el niño, un poquito mayor, lo puede referir, puede decir, no estoy escuchando bien, por ejemplo. Es muy frecuente que se produzcan otitis medias. Las otitis medias se producen mayormente en el invierno, son por causas relacionadas con los catarros de vías aéreas, es decir, comienza una infección que es puramente del tracto respiratorio y luego asciende hacia el oído, llenando esta cavidad de líquido y desarrollándose la infección. Cuando existe esta acumulación de líquido, aumenta la presión, hay irritación de la zona, puede producirse exudado hacia afuera del oído. También se produce desde ya, obviamente, el primer síntoma, el dolor. ¿Cómo se trata la otitis media? En general, primero lo que hacemos ante todo es tratar de bajar la temperatura y el dolor en las primeras 24 horas. Eso, en general, todas las madres sabemos que lo hacemos con ibuprofeno o paracetamol. Lógicamente dependerá del peso y de la edad del paciente. Y obviamente acudimos al otorrino, al médico, para que haga una examinación del oído, para que observe la membrana del tímpano a través de un instrumento que se denomina otoscopio. Lógicamente, cuando cambia el clima hacia un clima más húmedo o más frío, debemos proteger el oído de los niños porque los cambios de clima también son factores predisponentes. Por otro lado, el uso de biberones y de chupete es factor predisponente para las otitis y mucha gente eso no lo sabe. Y también la succión del chupete, los fluidos salivales pueden pasar al oído y producir el mismo efecto. La otitis externa. Este tipo de otitis se da mayormente en el verano. ¿Por qué? Porque es provocada por el uso de piletas y por el aumento de la actividad acuática, personas que se meten en la pileta, personas que se meten al río. Todo eso puede provocar que el ingreso de agua contaminada con algún microorganismo y que se aloja dentro de la parte externa del oído provoque una infección. ¿Cómo se tratan estas otitis? En general con antibióticos en forma de gotas óticas, antibióticos y corticoides en gotas que se instilan directamente en el oído. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. Qué felicidad sentirse bien.
Bueno, con la farmacéutica Liliana Nogueras vamos a hablar de un tema también muy vigente, la diarrea estival. ¿Cómo te va, Liliana? Hola, ¿qué tal, Bienvenida. Tete? ¿Cómo estás Muchas vos? gracias por Bueno, invitarnos. hay, digamos, diversas maneras de encarar el tema. La primera pregunta que te voy a hacer es cómo uno debe actuar cuando se presenta el tema de la diarrea estival, ¿no? La diarrea estival es fundamentalmente una diarrea aguda Sí. que se presenta de forma brusca Sí. y es una enfermedad infectocontagiosa que tiene diferentes agentes etiológicos, diferentes agentes que la pueden la causar. provocan. Ajá. Cuando hablamos de diarrea de verano, por Sí. lo general esos microorganismos son bacterias. Ajá. Entonces, instalado el cuadro, que Sí. significa que es esta enfermedad que dijimos que es infectocontagiosa, Sí. cuyo síntoma es la diarrea. Sí. ¿Qué es la diarrea? Claro, la diarrea es un síntoma en realidad. Es un síntoma. Estamos hablando de una enfermedad. Claro. Exacto. Entonces, ¿qué es la diarrea? Sí. Es el aumento del número de deposiciones en el día, Exacto. estimamos 3 o más, y la modificación, la variación de la consistencia Claro, de las también. heces. Porque pierden consistencia y se transforman en líquidas o semilíquidas. Sí. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Es mantener al paciente hidratado. Claro. Siempre asegurar la ingesta de líquido. De líquido, en Por- este caso agua, ¿no? Agua, fundamentalmente Claro. agua y agua segura. Sí, también, claro. Entonces, ¿por qué? Porque la complicación más importante de cualquier cuadro diarreico, que además se ve agravado en la época estival por las altas temperaturas, es la deshidratación. Claro, ¿no? Siempre es aconsejable la consulta médica, Por supuesto, claro. y en esos casos seguramente el agente de salud va a recomendar sales de rehidratación oral, Claro. que son la medicación de elección para el tratamiento de los cuadros diarreicos. Bueno, estamos hablando de un adulto que toma decisiones, pero si hay chicos, o sea, tener esa precaución de que ingiera líquido, ¿no Sí. es cierto? Que tome líquido. Además, es importantísimo que menciones a los chicos. Claro. Porque tanto como los adultos mayores y aquellos que tienen una enfermedad crónica de base, Sí. los niños son los más afectados, Claro. son los más proclives a sufrir las deshidrataciones. Entonces, en los niños menores de 5 años Sí. tenemos que despertar absolutamente todas las alertas ante un caso de diarrea, De diarrea. aguda. En el caso de los lactantes Sí. se sugiere, diría yo que hoy en día, si es posible, es casi de indicación obligatoria, Sí. mantener como única alimentación la lactancia materna hasta los 6 meses. Claro, la lactancia materna es fundamental. Porque no solamente va a evitar la contaminación, Sí. sino que además la leche va a ser protectora por sus propias propiedades. claro. Y una de las cosas más importantes que se ha visto en la evolución de los tratamientos es nunca suspender la alimentación. Ah. Una vez que aseguramos la hidratación, Sí. tiene que continuar la alimentación porque eso nos asegura que el sodio y el agua van a poder ser absorbidas y vamos a poder recomponer los electrolitos en el Lo organismo. perdido, claro. Fundamentalmente cuando hablamos de diarrea estival hablamos de contaminación. Sí. Y allí tenemos que tener mucho cuidado con los alimentos, con la manera de prepararnos y el tema del agua segura. Claro. Ante la instalación de un cuadro de diarrea, Sí. tenemos que estar muy atentos en aquellos niños menores de 5 años, Sí. mucho más atentos en aquellos de 6 meses a 2 años. Ajá. Decimos 6 meses porque entendemos que la mayoría de los lactantes están con lactancia materna única, Aún, pero si claro. no es así, también vamos a tener que estar Sí. muy atentos. Y fundamentalmente esta contaminación que puede... A ver, cuando hablamos de diarreas bacterianas estivales, Sí. lamentablemente hablamos de contaminación oral fecal. Quiere decir que esta contaminación llegó al agua, llegó a los alimentos, por claro. una serie de fallas que hemos sí. tenido Claro. desde el lavado de manos, porque nos olvidamos de algo tan importante como es el lavado de manos. Lavar las manos antes de manipular los alimentos, antes de amamantar al bebé.
cuando salimos, por supuesto, del baño, después de cada cambio de pañal, cuando llegamos de hacer nuestras compras y vamos a acomodar los alimentos en el refrigerador, debemos lavarlos las ahí manos. También, claro. Y lo que tenemos que tener muchísimo cuidado es en la manipulación de esos alimentos. Mantener las mesadas limpias, las tablas de picar carne limpias y tener muchísimo cuidado con el consumo de las carnes mal cocidas. Mal cocidas. Cuando hablamos de carnes mal cocidas nos referimos tanto a las carnes rojas como a las carnes blancas. Blancas también. Blancas también. Porque en general se habla de las carnes rojas. Y allí tenemos que tener la seguridad de que han perdido el color rosado y de que el jugo es incoloro. Liliana, muchas gracias. No, Ha por sido favor. muy clara. Muy bien, vamos ahora a compartir con ustedes un consejo de salud. La fatiga crónica es una afección de cansancio o agotamiento fuerte y prolongado que no se alivia con el descanso. Como consecuencia, disminuye en un 50% la capacidad de las personas para participar en las actividades diarias. Los síntomas principales de esta afección son fiebre leve, falta de memoria, cansancio y agotamiento. Asimismo, produce dolores de cabeza de calidad, gravedad y patrón diferente, dolor de garganta con probable enrojecimiento, sensibilidad en ganglios linfáticos del cuello y axilas y dolores musculares en las articulaciones. Las mujeres entre 30 y 50 años son las más afectadas por esta afección, que mayoritariamente se siente más entre el almuerzo y la merienda. Tomas decisiones que influyen directamente en tu calidad de vida. A la hora de hacer deporte, elegís Arnisport, sin antiinflamatorios sintéticos, de origen natural. Alivia tus músculos con Arnisport. Arnisport, el alivio natural. Con el farmacéutico Gustavo Dodera Martínez vamos a hablar del golpe de calor. Bueno, golpe de calor que significa realmente muchísimo, sobre todo con estas temperaturas, ¿no? Sí, antes de hablar del golpe de calor vamos a definir primero que las personas somos organismos homeotermos. Por lo tanto, que controlamos la temperatura, la tenemos estable alrededor de los 37 grados. Ajá. Hay momentos en que esa temperatura puede aumentar hasta 37,5, 37,7 y eso se considera normal. Sí. ¿Cómo hacemos para mantener esa temperatura estable? ¿Sí? Tenemos un centro termorregulador que está ubicado en el hipotálamo anterior y a nivel periférico tenemos receptores de temperatura que van mandando información a ese centro para decir si el cuerpo hay que enfriarlo o hay que calentarlo. Ajá. El golpe de calor es ya el punto final, digamos cuando la temperatura del cuerpo alcanzó los 40 o más grados centígrados y no solo se afectan todos estos mecanismos de regulación que hablé, respiratorios, cardiológicos, a nivel de la piel, sino que se afecta el centro termorregulador. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya no tengo forma de controlar esa temperatura y ahí voy a tener que tener sí o sí una intervención médica y urgente. Perfecto. Porque puedo terminar en la muerte, porque empiezan a haber fallas multifactoriales a nivel del organismo. Perfecto. Pero lo importante es que nos aboquemos más que nada al agotamiento por calor, que son los primeros síntomas. Y acá vamos a diferenciar entre aquellas personas que hacen ejercicio y las que no hacen ejercicio. Sí, porque cuando hace calor no hay que hacer ejercicio, o sea, por lo menos si uno no está acostumbrado a hacer ejercicio. Sí, entrenado para hacerlo. Entrenado para hacerlo, ¿por qué? Porque hay un montón de mecanismos que no van a compensar este exceso de calor y me va a llevar a este problema. Sí. Entonces, en aquellos que no hacen ejercicio, ¿sí? Es muy todos estos que hacen ejercicio en general terminan en el golpe de calor, que van a requerir una internación y una acción inmediata. ¿Dónde se da mucho el golpe de calor extremo? En los militares, que están en la etapa de entrenamiento. En la gente que participa de peregrinaciones, o sea que tampoco está acostumbrado. Entonces ahí es donde hay que apuntar en ese caso, pero ya estamos hablando del caso extremo. En cambio el agotamiento. Vamos a empezar a sentir debilidad muscular, vamos a dolores musculares, vamos a empezar a sentir fatiga, después vamos a empezar con los trastornos digestivos, ¿sí? Vamos a tener dolor de estómago, falta de apetito, náuseas, vómitos, dolor de cabeza
y ahí vamos a empezar con mareos, vamos Sí. a empezar, incluso podemos desvanecernos. ¿Ahí qué hay que hacer? Hidratarse, estar en un lugar fresco, descansar. Bien. Es lo Acá que se me las ocurre. medidas de prevención son las mismas para los dos casos. Ajá. Es, primero, o sea, el paciente, para evitarlo, paciente en lugar fresco. Sí. ¿Sí? Si estamos en una casa que no tenemos aire acondicionado, fantástico. Si no tenemos aire acondicionado, un ventilador... Tratar de hacer un lugar ventilado. No, al contrario, cerrado para que no entre el calor de afuera. Ah. Porque se mantiene mejor, Es cierto, claro. o sea, se mantiene más fresca. Fíjese que cuando uno va al campo, que tienen todo cerrado, Todo las cerrado, ventanas, es cierto. todo oscuro. Tenés Pero, razón. o sea, eso que hacen en el campo normalmente Sí. es lo correcto. O sea, tener todo cerrado para evitar que entre el calor. ¿Sí? Hidratarse, Sí. ¿sí? Sobre todo abundante cantidad de agua. Muy bien. Y si en algunos casos es necesario agregarle un poco de sal. Sí, También. ojo con los pacientes que son hipertensos, porque puede También. llegar a ser contraproducente, o usar algún tipo, como dijo Liliana recién, algunas sales de hidratación, algo, pero Sí. fundamentalmente agua para evitar Agua. la deshidratación. ¿Qué más? Comer comidas frescas. Descansar también. Descansar, No hacer- exacto, descansar, comidas frescas, Sí. ¿sí? Nada de comidas calientes y sobre todo comidas que sean muy condimentadas, porque todo eso lleva. No consumir alcohol, ¿sí? Porque el alcohol aumenta la temperatura del cuerpo. Está O sea que bien. uno dice, bueno, me tomo una cerveza fresquita para Sí. estar mejor. No, No. nada de cerveza fresquita cuando estoy con estos síntomas, ¿sí? Perfecto. Porque eso me lleva a aumento. Y sobre todo, no tomar medicación porque como aumenta la temperatura corporal, ¿qué veces tengo fiebre? No. No. ¿Por qué? Ni paracetamol ni aspirina, que es lo que normalmente uno tiende a Sí. tomar. El paracetamol va a aumentar la falla hepática Claro. con todo ese trastorno que tengo, y la aspirina me puede llevar a una hemorragia. Entonces, primero consultar y, Exacto, y como hacer siempre. todo eso. Bueno, muchas gracias. Por nada. Gracias por todos los buenos consejos. Nos vamos ahora con la farmacéutica Nancy Radicic para hablar de alergia a los insectos. Si bien las picaduras hay riesgo de sufrirlas durante todo el año, en esta época de primavera y verano aumenta la cantidad de insectos, entonces aumenta el riesgo de picaduras y por lo tanto aumenta el riesgo de alergias a las picaduras. No toda picadura va a producir una alergia. Para que desencadene una reacción alérgica tiene que haber una predisposición de la persona, la cual al ser picada por primera vez por el insecto que le inyecta su sustancia tóxica, va a desencadenar una serie de reacciones en su sistema inmunitario que liberan, entre otras cosas, inmunoglobulina E, que después, ante una segunda introducción de ese tóxico, va a desencadenar una reacción alérgica. La cantidad de insectos que pueden desencadenar una reacción alérgica es variada, pero los principales son las abejas, las avispas, las hormigas coloradas, que en algunos lugares las llaman hormigas de fuego, las véspulas, que tal vez no sean tan conocidas. Según el insecto va a ser la variedad, el tipo de picadura y el tipo de reacción que desencadene. La gran mayoría de las picaduras van a ser molestas, van a desencadenar un enrojecimiento de la piel, picazón, molestia, pero desaparece en pocas horas. Para prevenir las picaduras, ¿qué hacemos contra los insectos? Si es posible, mantenerse alejados de ellos. Tratar de vestirse con ropa que cubra el cuerpo. El uso de repelentes. Tratar de inculcar en los chicos, sobre todo, que no destruyan los nidos de los insectos. El insecto muchas veces pica como una reacción de defensa. Cuando se ve atacado se asusta. Ante una picadura, si quedó el aguijón, tratar de extraerlo. En general, haciendo presión con la uña sale, es relativamente fácil de sacar porque queda en zona superficial. Y después lavar con agua y jabón.
no aplicar ningún otro producto. Si se nota que se empieza a brotar más de lo normal, si se ve que los síntomas empiezan a alejar de la zona de picadura, ahí uno puede sospechar que hay una reacción alérgica sistémica. A veces puede aparecer que se extienden los granos o el enrojecimiento a zonas alejadas de la picadura, que aparecen, decimos, síntomas en la zona de la cabeza, es decir, enrojecimiento de ojos, lagrimeo, a veces dificultades para respirar, a veces mareos que pueden estar indicando un descenso de la presión arterial. Bueno, en todos esos casos, acudir de inmediato al centro de salud más cercano. No asustarse, pero sí tomar las precauciones. Nos despedimos hasta la semana que viene. Muchísimas gracias por acompañarnos y recuerde, nuestro Facebook es Con Vos 24 horas. Chao.